y voy a compartirla. Muy bien. Entonces por acá ya tenemos este material. Y entonces esto de lo que les acabo yo de leer, de los temas relacionados de la materia. Estoy, digamos yo, pero con la aclaración que acabo de hacer, que vamos a ir retomando, ¿no? No se vayan así como a desesperar o que ya el maestro ya está casi terminando y ustedes mucho atrás. No, se trata de acompañarles y salgamos bien todos. Bueno, estamos en el tema precisamente del 2, lo que les acabo de leer hace un momento. Vamos a retomar luego lo de leer y retomar lo que es momento respecto a un punto. Entonces es momento de un par de fuerzas. ¿En qué consiste esto? Consiste en que, por ejemplo, en una definición que hay que entenderlo bien. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, sentidos contrarios y que están separadas a una distancia perpendicular de, como lo tenemos en esta figurita. Entonces aquí hay una fuerza que es positiva, lo opuesto a ser negativo. Como dice la definición, que están separadas por una distancia que es perpendicular a menos F y a F. Esa es la condición para que sea un par. Dice que como la fuerza resultante de las dos fuerzas que componen el par es cero, es decir, si yo hago la suma de F con menos F, sabemos que me va a dar cero. ¿Por qué? Porque F negativa con F positiva tienen la misma magnitud para que sea un par. Esa es condición. Entonces dice que produce un par cero. ¿Qué es un par? Es una tendencia a giro. Es decir, ahorita voy a ampliar un poquito la figurita. Vamos aquí para que vayamos señalando. Entonces, si aplicamos una fuerza en este sentido y otra en este sentido, lo que va a suceder es que el cuerpo sobre el que estamos aplicando estas fuerzas harían un giro en este sentido, así como lo estoy señalando con el puntero. Eso es lo que llamamos par de fuerzas. O sea, ¿cómo se manifiesta? A través de un giro. O sea, una tendencia, como dice, a la rotación en una dirección especificada. Ese momento del momento puro es un vector que va a ser perpendicular a estos dos, o bien al plano que están formando. Eso es lo que se va a generar. Si tuviéramos, por ejemplo, un tornillo de rosca derecha y lo hago girar en este sentido, lo que haríamos es que empezaría a avanzar el tornillo así como lo estoy indicando, de salida, digamos, aquí. Es decir, por ejemplo, puedo agarrar un destornillador y un tornillo y si lo empiezo a girar así, va a empezar a salir. Si quiero que ese tornillo penetre, hago un sentido contrario, pero cambio el sentido de las fuerzas. Entonces, volviendo otra vez a la definición, dice que el efecto es producido en un momento puro, o sea, una tendencia a girar, lo que es la rotación. Muy bien. Eso sería entonces el concepto físico de qué es un par, lo que acabo de explicar. Bueno, ahora, el momento producido por un par es equivalente al momento de cada una de sus dos fuerzas. Es decir, aquí lo vamos a ver ya de manera, regreso mejor al primero y luego nos pasamos a la otra. Es decir, ¿cómo puedo calcular el momento? Dice que agarro el brazo de palanca y esta fuerza. Entonces, fuerza a distancia es momento. Pero no es nada más la fuerza positiva. Lo puedo hacer al revés. Agarro brazo de palanca así
y tomo esta fuerza. Es decir, el brazo de palanca siempre va a buscar la línea de acción de la fuerza. Entonces, en ambos casos, el sentido de giro va a ser así. ¿Okay? Bien. Entonces, basados en esa figurita, dice que el momento producido por un par es equivalente al momento de cada una de esas dos fuerzas, lo que acabo de explicar. Calculado con respecto a cualquier punto arbitrario. Bueno, ahora nos vamos a ir en esta figura. Seleccionamos un punto arbitrario, como dice allí, O, en el espacio. Para demostrar esto, consideremos los vectores de posición. Uno que es RA, otro que es RB. Dirigidos de O hacia los puntos, aquí debe ser A y aquí está B. Y que se localizan sobre líneas de acción de menos F y F. Aquí encontramos otra vez menos F y F, respectivamente. Por consiguiente, el momento del par con respecto a ese punto O es momento es igual a R cruz F. ¿Sí? Eso es el principio de lo que es un momento. Fuerza, distancia. Ese es momento. Bien. Si nos referimos primero al RA con ¿quién toca RA? A menos F. Aquí está. RA cruz menos F. Ya tomamos esto. Más, ahora es RB cruz F positivo. Bueno, eso es cómo se plantea a través de momento. Nos vamos ahora a la cuestión geométrica. Tenemos que RB menos RA es R. ¿Sí? O bien, como lo podemos observar aquí por la ley del triángulo, la suma vectorial. Por ejemplo, puedo hacer la suma de RA más R. Son sumados. ¿Qué me va a producir? RB. Aquí está. Pero el que me interesa es R, que es el brazo de palanca de las fuerzas. O bien, entonces lo despejo de aquí. De tal manera que R va a ser igual a RB menos RA. Este pasó aquí como signo negativo. Así que el momento en O es, ya lo podemos simplificar. RB menos RA, aquí lo obtuvimos. ¿Quién es? R. Ahí está. Momento respecto a ese par. Bueno. Pero ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Imaginemos que aquí tenemos una llave de cruz, ¿verdad? Y al extremo sabemos que tiene una parte donde se puede, digamos, hacer llegar para apretar una llanta, por ejemplo. Vamos a suponer que en el coche llevamos una llave de cruz que traen, digamos, aquí están las barras que nos permiten girar y traen como una especie de tubo, ¿verdad? Que es el que entra y agarra las tuercas. ¿Y qué hacemos? Empezamos a girar según si vamos a apretar o vamos a aflojar la llanta. Pero el efecto de las fuerzas está aquí. El brazo de palanca está aquí. ¿Y cómo se transmite? A través de ese brazo llega a O. Y ahí está el efecto de este par. Aquí estamos hablando de lo que es un método vectorial. ¿Bien? Entonces ahí queda físicamente cómo se nos presenta un par, así como lo acabo de explicar. Por ejemplo, el de la famosa llave de cruz, para quitar o apretar una llanta de un auto, de un camión, etc. Este resultado indica que un par es un vector libre, ya que MO depende solamente del vector de posición dirigido entre las fuerzas y no de los vectores de posición RA o RB. ¿Sí?
dirigido del punto O a la fuerza. Entonces, comprensiblemente, este concepto es diferente del momento de una fuerza. Es decir, el momento de una fuerza es distancia y un punto de aplicación. Fuerza, distancia y un punto de aplicación. Aquí no. Entonces, esa es la diferencia entre el momento respecto a un punto y momento de un par. Por ejemplo, un ventilador de techo, del que sea. Sabemos que en el centro hay un motor y hay aspas. Gracias a que ese motor produce un par, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a girar las aspas y se mantiene allí permanentemente. Pero ¿qué es lo que se está aplicando? Un par de fuerzas. Es un giro que le está produciendo a un eje y ese eje es el que lo está llevando a que las aspas giren. Por mencionar un caso de común, que lo tenemos a la vista. Sin embargo, no vamos nosotros a diseñar ventiladores. Vamos a analizar el efecto de las fuerzas pares sobre elementos estructurales, que más adelante les vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que acababa de mencionar hace un rato, formulación escalar. Entonces, hay posibilidades de utilizar escalares o análisis vectorial. Bien, el momento de un par que le estamos llamando MC, como está en esta figura, se define como teniendo una magnitud de, por ejemplo, MC, lo que acabo de explicar, es fuerza por distancia. Esta es su ecuación para el método escalar. ¿Dónde? Condición para poder aplicar este método. Fuerzas paralelas, como se definió, separadas una distancia perpendicular a F y a menos F, quien lo denotamos como una D minúscula. Entonces aquí, este par, se observa que aquí esto va a producir un giro así. Si aquí tuviéramos un tornillo de rosca derecha, ¿qué haría? Empezaría a la hora de girarlo a ascender así como lo está señalando este vector. ¿Y gracias a qué? A un giro. Esa es digamos, la interpretación física de qué es un par. Donde F es la magnitud de las fuerzas y D es la distancia perpendicular o brazo de palanca entre estas fuerzas. La dirección del momento del par se determina por la regla de la mano derecha. Es decir, ponemos la mano derecha y vemos que hace este giro. Apunta siempre el pulgar hacia arriba. Digamos que aquí está fuera la empuñadura. Y esto que tenemos aquí sería el pulgar que apunta hacia arriba. Entonces, por eso el nombre de principio de tornillo de rosca derecha o de la mano derecha. Entonces, ahora, este vector, momento que está aquí, es también perpendicular a las fuerzas menos F y F. ¿Sí? O el plano que también forman F y menos F es perpendicular a este vector momento. No importa que esté así como lo tenemos o esté con cierta inclinación, siempre va a ser perpendicular. Esa es una condición. Lo vamos a demostrar con algún ejercicio. Ahora, ¿qué va a pasar con la formulación vectorial? Pues es usar vectores. Cuando no nos es posible determinar el momento de manera fácil por el método escalar, acudimos al método vectorial. Entonces, el momento de un par puede expresarse mediante el producto cruzado vectorial, ¿sí? Usado pues en la ecuación 3.14, que puede calcularse mediante. Este es un vector momento. Esto es igual a R
vector, cruz, fuerza vectorial también. ¿Por qué? Porque estos dos vectores a través del producto cruz me van a generar este vector que se llama MC. Aquí R representa un vector de posición trazado de cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza hacia cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. ¿Cómo se indica? Pues en la figura 335, es la que teníamos al principio. Vamos, la que ya vimos. Bueno, aquí estaba la anterior. Esto es el método escalar, vectorial, perdón. Esto es vector y este es vector. Aquí no necesariamente, no siempre, R con las Fs van a ser perpendiculares. Aquí no. R puede estar tocando ángulos distintos a 90 grados. Solo en el método escalar sí deben ser perpendiculares. Entonces, esta es nuestra modelación. Y es aplicar, pues, en este caso va a ser aplicar un determinante. Es lo más fácil para el método vectorial. Ahora aquí, el momento en C es igual a RF seno de teta. Esto es igual a F, R, seno de teta igual a FL. Es decir, podemos tener diferentes brazos de palanca que busquen la línea de acción de la fuerza. Y entonces el ángulo teta debe construirse entre las colas de R y F. Y así R se considera como un vector deslizante y se lleva hasta la posición indicada en una línea. Bueno, aquí vamos a ver, creo que no está la figura, pero son las cosas que vamos a ir afinando. Sí, aquí ya no tenemos, aquí ya va la aplicación, pero bueno. Esto que se está explicando allí es volver a esta figura, a esta. Es decir, aquí no necesariamente es 90 grados, es lo que le podemos llamar teta. Y este vector R, de lo que estaba leyendo hace un momento, se puede deslizar sobre su línea de acción y ya nos queda entonces R, su cola quedaría aquí y R quedaría aquí. Y ya que se genera pues ese plano entre F y R, que es como lo hemos analizado en el caso de cuando hablábamos del vector A y el vector B. Aquí ya es R y F. Y aquí ese ángulo, a la hora de deslizarlo si aquí hay un ángulo teta, a la hora que deslizo R, aquí habría un ángulo teta también. Y entonces se genera un plano con R y F, que también lo está aquí. Bueno, pero se trata de ir, digamos, modelando y demostrando físicamente que es precisamente lo mismo. Bueno, ahí faltó la figurita para que pudiera dejarlo de manera muy... Pero lo vamos a hacer de todo modo. Son las cuestiones que, como les dije al principio, los vamos a ir reforzando. Entonces aquí estamos pues en los dos casos. Método vectorial, método escalar. Aquí entonces, aquí estaba yo, que la dirección de MC se define mediante la regla de la mano derecha aplicada al producto cruzado. Esto es, doblando los dedos desde R hacia F, lo que equivale a hacer R cruz C. Observándose que el pulgar apunta hacia arriba, como les había comentado, en la dirección de MC. Bueno, entonces esa es la definición de ambos métodos y lo que realmente nos ayuda a entender esto es
resolviendo problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una viga. En ellas tenemos, pues aquí una fuerza de 200 y otra de 200. Si, por ejemplo, tuviéramos libre la viga y nada más existieran estas dos fuerzas, ¿qué es lo que le provocarían a esta viga, a estas fuerzas? Un giro en este sentido, así, como lo estoy señalando con el puntero. Entonces esta viga tendería a girar así, debido a estas dos fuerzas. ¿Y quiénes lo están provocando? Un par de fuerzas, ambas con cantidades de 200 newtons. ¿Quién los separa? Esta distancia. ¿De cuánto? De 0.6. ¿Este 0.6 es perpendicular a la fuerza? Sí, a ambas. Y entonces podemos aplicar un método escalar. Eso sería si me fijo en este extremo de la viga. Ahora, nos vamos en el otro par. Observamos que aquí en esta pieza que está pegada a la viga, hay aplicación de fuerzas. ¿Y de cuánto? De 150 cada uno. Ahora, si nos olvidamos de estas dos fuerzas y nada más nos fijamos en estas dos, ¿qué pasaría con la viga si estuviera libre? Lo que harían es hacerlo girar así, así como lo estoy señalando. Si hubiera aquí un tornillo de rosca derecha a esta pieza, ¿qué es lo que pasaría si gira así el tornillo? Empezaría a ascender, ¿verdad? O lo que dice, el pulgar derecho apuntaría hacia arriba, teniendo este sentido de giro. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que la viga tendería a girar debido a este par así, y debido a este par así, muy distintos. Entonces la viga está sujeta a dos efectos de giro. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí eso es lo que encontramos. ¿Y qué nos piden? Determinar el par resultante que actúa sobre la viga. Es decir, que la viga ni va a girar como lo indica este par de fuerzas, ni como es, sino que va a haber una combinación, lo que se llama par resultante. Bueno, nos vamos pues a lo que acabamos de ver, lo que acabamos de deducir arriba. Si colocamos una fuerza en ese sentido y otra en esta, y separadas una distancia de 0.3, estamos hablando de este par de fuerzas. Aquí nos dicen que hay 0.3 de distancia. Aquí ya lo colocamos. Ahora esta distancia es perpendicular a esta fuerza y perpendicular a esta fuerza. Podemos aplicar el método escalar. ¿Cómo lo calculo? El momento es igual a fuerza, distancia. ¿De cuánto es la fuerza? De 150 newtons. ¿De cuánto es su brazo de palanca? De 0.3. De tal manera que al hacer esa multiplicación resulta de 45 newtons metro. Estas son las unidades del momento en el sistema internacional. Bueno, adelantándome un poquito, eso es el momento 1 que le estamos llamando. Pero ahora, ¿cómo de acuerdo a la interpretación que le dimos? Aquí provocaría un giro así en este sentido. Y como dijimos, ascendería cualquier tornillo de rosca derecha hacia arriba. Entonces, aparte de que tengo la cantidad del cuánto, ¿en qué dirección? Entonces vale 45 newton metro, pero apunta hacia Z, de acuerdo al sistema que tenemos aquí del problema. Paralelo a este vector al eje Z.
¿verdad? Y ahí está resuelto el primer momento, el primer par de fuerzas. Ahora nos vamos con el segundo. Dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Cuántos de 200 separadas? 0.6. Aquí está. Esta la trajimos para acá. Esta la trajimos para acá. Y esta distancia la trajimos aquí. ¿Qué va a suceder a la hora que si girara este par? Lo haría así. Un tornillo de rosca derecha, ¿para dónde avanzaría? Avanzaría así. Y esto es lo que llamamos el momento 2. ¿Cuánto vale ese momento 2? Sabemos que es fuerza a distancia. 200 newtons, punto 6, cuyo valor es de 120 newtons metro. Pero ahora comparemos. Este par es paralelo a este plano XZ. En la perpendicular será entonces Y. Entonces M2 es paralelo al eje y perpendicular a este plano. Quiere decir entonces que le conocemos su dirección, vale 120 positivos, pero dirección J. Y ahí quedó en forma de vector. ¿Por qué lo hicimos que quedara en forma de vector? Porque lo vamos a sumar de manera vectorial. Bueno, entonces ya lo preparamos la información. Y entonces, bueno, ahí nos pidieron el par resultante. Aquí está. Bueno, estaba un poquito. El momento resultante es de tanto, ¿no? Sería el momento 1 más el momento 2 en forma vectorial. ¿De cuánto fue uno? De 120J. Y el otro de 45K, ya sumado en forma vectorial. Pero como me interesa su magnitud, pues le sacamos la magnitud de este vector, que es 120, 45, todos los dos al cuadrado, raíz, y nos dio 128.6 newton metro. Entonces, volviendo otra vez, ahora traslademos esos dos vectores. Si llevo este al dibujo que tengo ahí abajo y llevo este al dibujo que tengo ahí abajo, así como están con sus direcciones y todo, como vectores libres, aquí están ya. Y como decía al principio, ni va a girar la viga así, ni tampoco así, sino va a girar como lo indica este vector. Es decir, va a tener un giro así más o menos, así como lo estoy señalando, de tal manera que si aquí pasa un tornillo de rosca derecha, lo que haría es avanzar en esta dirección. Damos de cuenta que aquí hay un plano, ¿sí? Y este vector estaría perpendicular a ese plano y estaría avanzando en esta dirección. Está bien. ¿Y cuánto vale? Ya lo tenemos aquí. ¿Qué dirección? Bueno, como aquí nada más en X no tiene ninguna componente, ninguno de los dos vectores, ni menos el resultante, entonces en dirección X no hay nada. Entonces si aquí pasamos el eje X, ¿a qué habría? 90 grados. Bueno, pero ahora beta, pues podemos encontrarlo por los cosenos directores. Y agarro la componente de 120 con la magnitud del vector. Aquí está. 20.55 es lo que tiene beta. Gamma, 45 entre la magnitud del vector resultante, 69.44. Esas son las medidas. Entonces, hemos concluido con cuánto es el vector resultante, momento resultante, y qué dirección. Entonces,
¿Para qué me va a servir esto? Para cuando estén diseñando alguna viga, sepan exactamente cuánto de momento está resistiendo esta viga y en qué dirección. Y con eso ustedes van a, o todos vamos a estar con la capacidad de poder diseñar una viga sujeta a pares y a otros tipos de cargas. Pero si esto no lo sé calcular y no lo sé aplicar, podemos provocar que esa viga falle, porque no lo hemos podido hacer un análisis como el que estamos haciendo. Para ahí va entonces este tipo de conocimiento, resolver problemas. Obviamente más adelante relacionados con la ingeniería civil. Otro ejercicio. El momento, dice, expresar el momento del par que actúa sobre la tubería en forma vectorial cartesiana. ¿Cuál es la magnitud de ese vector par? Por ejemplo, tenemos aquí una tubería y lo que queremos es que a lo mejor aquí esta tuerca, esta unión, gire. Pero por alguna razón hay obstáculos y no lo podemos aplicar como nosotros quisiéramos. Pero contamos con dos llaves Stilson, esta y esta. De tal manera que aplicamos este par de fuerzas, esta es una, es la otra. Y lo que va a suceder es que manda un efecto, pero no directamente en esta dirección, para que llegue a este punto O. Entonces, una parte le va a llegar y siempre y cuando sea capaz de aflojar o apretar la tuerca, pues va a suceder. Entonces, aquí tenemos pues los datos. Al tomar el brazo de palanca de A a B, ¿sí? Es decir, aquí tenemos dos posibilidades de tomar el brazo de palanca. Una, que vaya de A a B y tomo esta fuerza. Pero si voy de B a A, debo tomar esta fuerza. Los dos provocan o producen el mismo momento. ¿Sí? Bien, acuérdense de eso. Si agarro de A a B, debo tomar esta fuerza. Si lo tomo de B a A, debo tomar esta fuerza. Es decir, el brazo de palanca busca la línea de acción de la fuerza. Acuérdense de eso. Y así no les va a fallar. Porque si no, nos va a dar una inconsistencia a la solución. Bueno, lo representamos entonces. Hagamos de cuenta que esto que tengo aquí lo trasladé el brazo de palanca. Esta fuerza que está aquí se trasladó aquí. Esta fuerza que está aquí se trasladó aquí. ¿Sí? Bueno, de tal manera que aquí como nos conviene verlo como un vector de posición y le estamos llamando R de A hacia B por el sentido que tiene la flecha. Se dijo que el vector momento es perpendicular a la fuerza y al brazo de palanca. Bien. Entonces, aquí están, pues, esto se está generando un plano. Y entonces el vector momento va a ser perpendicular a ese plano. El sentido de giro sería así como lo estoy apuntando con el puntero, ¿verdad? Así. Habría un avance así. Bien. Al tomar el brazo de palanca, entonces, quiere decir que aquí tengo que avanzar en dirección X. ¿Cuánto voy a avanzar? De acá para acá, ¿cuánto hay? Aquí está X. Hay 300 o punto 3. Si voy a avanzar ahora en Y, vengo de allá para acá. ¿Cuánto avanzo para llegar a donde está el tubo? 200. Y después del tubo, otros 200. Y por eso aquí es punto
4. Voy a poner corriente en mi lata que no se vaya a apagar. Muy bien, estamos conectados otra vez con corriente. Bien, entonces vean de dónde sale. Aquí, de A a B estamos. Entonces hay un avance en I, repito, esta distancia. Y luego en Y avanzo 200 y luego estos otros 200. De ahí hice el punto 4. Y se debe tomar la fuerza que apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque se eligió de A a B. Porque es la fuerza que toca la flecha del brazo, la flecha de aquí sería del brazo, sería de la fuerza. Ajá, que toca la flecha de la fuerza sería. Muy bien. Sería nada más hasta allí. Y ya sería. Ahí está. Así sí. La fuerza que toca la flecha de la fuerza. Entonces, si ya tenemos el brazo de palanca en forma vectorial, también la fuerza lo debo convertir en forma cartesiana. Aquí es muy sencillo. Apunta hacia arriba. ¿Cuánto vale? 100. ¿Y qué dirección es hacia arriba? Es Z. Por lo tanto, es 100K, como ya apreciaron aquí. Ahí está ya. ¿Qué necesitamos para usar el determinante? Bueno, I, J y K son los vectores unitarios. Luego lo demás es el orden que tenemos aquí. R a B, y ya lo tengo esos datos. El resultado de punto 3, punto 4, 0. La fuerza nada más tiene componente en Z y vale 100. Aquí entonces podemos ya efectuar el producto cruz y sabemos que es punto 4 por 100, que es lo que está aquí. Dirección I, ¿por qué? Porque estos dos son 0. Menos por signo que lleva aquí en J. Punto 3 por 100 nuevamente. Y aquí 0. Pues punto 3 por 100 en J. En K, ya, ni ni este. Son ceros. 0K. Está resuelto el determinante. Entonces, el momento al hacer este producto nos queda 40i y aquí menos 30j. ¿Cuánto es su magnitud? Ese momento es 40 al cuadrado y 30 al cuadrado, raíz, sumados y raíz. Y entonces, este vector que está aquí, que es el resultante, vale 50 newtons metro. ¿Sí? Cuyas componentes, si aquí pasamos, lo ubicamos respecto del eje X, aquí estaría más o menos X, estaría pasando aquí, por acá estaría pasando Y. Entonces, tendría sus componentes que tiene aquí, estos, 40i menos 30j. Es decir, si lo trazáramos en el sistema coordenado, está avanzando hacia acá, 40. Y luego hacia J sería en la parte negativa. Bueno, eso sería ir complementando más la figura de cómo es que está este vector quedando al final. Entonces quiere decir que este vector aquí respecto del eje X, como tiene una componente en Y, ¿cuánto realmente le estaría llegando a este punto? Sería la magnitud de este vector y el ángulo que hubiera aquí para llegar al eje X.
Y eso sería la cantidad de momento que le estaría llegando aquí. ¿Ok? Pero bueno, aquí preguntan es cuánto es el vector momento. Creo que esa era la pregunta. Sí, bueno, ahí mismo está. Dice, expresar el momento del par que actúa sobre la tubería en forma vectorial cartesiana. ¿Y cuál es la magnitud del par? Aquí está. Este es el vector momento y esta es su magnitud. ¿Qué quedó resuelto? Para un método vectorial, aquí tenemos un par o dos pares. Uno, este. Si esta cuña, por ejemplo, no le pusiéramos estas dos fuerzas, lo que haría esta cuña es girar así, como lo harían estos dos. Entonces giraría así. Si nos olvidáramos y no le aplicáramos este par y nada más fuera este, lo que haría la cuña sería girar así. Pero como los dos están aplicados al mismo tiempo, entonces esta cuña tiene dos vectores. A la hora de aplicar este, giraría así y generaría un vector como este. Aquí está el sentido de giro. Este le podemos llamar MC1. ¿Qué valor tiene? Fuerza, distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 200. Distancia, 0.3. Por lo tanto, vale 200 por 0.3, 60 newtons metros. Estaría paralelo al eje X. Y para que avance así, debe girar así. ¿Quiénes lo producen? Estas dos fuerzas. Nos vamos ahora a este otro par. Este par lo que harían es hacerlo girar así la cuña. Si esta cuña empezara a deslizarse, lo haría en esta dirección, como lo está indicando aquí, este vector. Aquí, por ejemplo, la dirección, pues lo podemos saber. ¿Por qué? Porque se dijo que este vector es perpendicular al plano que forman las fuerzas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está pasando un vector perpendicular y aquí tenemos una proporcionalidad. De aquí tenemos pues que aquí tenemos 5 de hipotenusa, 3 y 4, es decir, ¿por qué? Porque es perpendicular. ¿Ah? Entonces, esta es la dirección que tendría este vector MC2. ¿Cuánto vale? Fuerza es 100. Distancia, esta que tenemos aquí, 100 por 0.2, pues nos da 20 newtons metros, con un giro como el que tenemos aquí. ¿Okay? Bueno, esa sería la interpretación. De la figura se observan que se trata de dos pares, el que tiene las fuerzas de 200 y el otro de 100. El par MC1 formado por las fuerzas que pasan por A y B pueden determinarse fácilmente por el método escalar. Fuerza a distancia, que es 200 por 0.3, y vimos que es 60 newtons. Por la regla de la mano derecha, MC1 actúa en dirección positiva y, como se indica pues en la figura, en esta figura que tenemos aquí está, y es paralelo. Entonces, por eso le estamos diciendo que es 60 y se le convirtió en vector. Ahora, se usará el análisis vectorial para determinar el momento formado por las fuerzas que pasan por C y D. Si para el cálculo se considera FC, entonces según la figura A, NC2 es igual a RC por FC. Es decir, lo que explicaba hace un rato, hay que saber escoger. Entonces hablamos de aquí, FC, que es esta, y RC, que está buscando la línea de acción de la fuerza. ¿Okay? Bueno, eso es lo que se está aclarando
aquí. Donde entonces RC va de la línea de acción de FC hacia de la figura A, de la cual tenemos entonces momento 2, RC cruz FC. Entonces aquí sería punto 2, cruz, y el vector FC, que tiene una componente de aquí era cerrar, se cerró esto antes, pero bueno, espera hasta aquí, afuera. Bien, entonces 100 por 4/5 en dirección J, es decir, este vector fuerza que tenemos aquí, tiene estas componentes. Vertical sería 3/5. Perdón, sí, vertical 3/5. Horizontal sería 4/5. Para convertirlo ¿a qué? A vector cartesiano en sus direcciones X y Y. Eso es lo que tenemos aquí. 4/5, 3/5. En K, negativo, ¿por qué? Porque el vector va hacia abajo. ¿Sí? Y el vector J, ¿por qué? Porque va hacia la derecha, es positivo. Haciendo operaciones, pues sería punto 2 y cruz, aquí dio 80, J, menos, esto da 60K. Y aquí sería entonces 80 por punto 2, me da 16 y cruz J. ¿Sí? 16, porque estoy multiplicando y cruz J. Aquí está en el paréntesis. Menos el punto 2 por 60. Me da 12. Negativo. Pero estamos multiplicando ¿quién? Y cruz K. Aquí está. Entonces, esto es lo que estamos, esto me produce pues este producto. Y cruz J, ¿sí? De 12. Me da 12. Y el de 16, me da K. ¿Sí? Es decir, esto es el principio del tornillo de rosca derecha. Si no lo queremos hacer así, interpretando qué es I cruz J y qué es I cruz K, aplicamos el determinante. ¿Sí? Es decir, metemos estos datos de R, convertimos FC en vector, ¿sí? Y cuando ya lo tenemos, metemos esos datos en el determinante y se nos hace más cómodo. Pero también ya depende del dominio que tengamos. ¿Qué me da I cruz K? ¿Y qué me da I cruz J? ¿Sí? ¿Sí? Bien, para que nos quede bien los signos correspondientes. Entonces aquí, como se trata de sumar los dos vectores, MC1 y MC2, el resultante va a ser la suma de estos dos. ¿Cuánto tenemos del segundo vector? 12 y 16. Serían estas componentes. Y del primer vector, ¿qué nos quedó? 60 y se está sumando a las componentes del otro vector. Entonces ya el vector resultante de estos tres datos, 60, 12 y 16 newton metro. Por tanto, el bloque está libre para girar y lo hará alrededor de un eje definido por los ángulos directores coordenados de MCR. O sea, el momento resultante. ¿Sí? Y ahí quedó entonces la interpretación
esto ni va a girar como este vector que está aquí, ni va a girar como este, sino va a girar así, como lo está indicando este vector, ¿verdad? Este es el momento resultante. Aquí está el plano que generan los dos momentos. Y aquí está el cierre de ese paralelo, un paralelogramo. Así es como tenemos que aprender a trabajar los momentos de pares en el espacio. Bueno, ese está muy sencillito, pero aplica o nos produce grandes conocimientos. Dice, por ejemplo, que un pedazo de madera terciana en el que están taladrando varios agujeros ha sido fijada en una mesa de trabajo por medio de los clavos. Y se sabe que el taladro ejerce un par de 12 newtons metros. Ese es un dato sobre el pedazo de madera. Esto es determinar la magnitud de las fuerzas resultantes aplicadas en los clavos si estos se localizan en el A, inciso A. Coloco los clavos en A y B, aquí y aquí. Coloco los clavos en B y C, aquí y aquí. Y el inciso C, ahora lo colocamos en A y C. Son tres posibilidades de colocar los clavos para contrarrestar el momento. Bien. El momento que produce este taladro a la hora de penetrar es este sentido, ¿verdad? Así. Gira para que penetre, perfore la tabla. Los clavos, si no estuviera, si no se fija la tabla aquí, lo que haría se amarra y empezaría a girar, así como ahora sí por el efecto del taladro. Lo evitamos clavando la tabla con estos arreglos. ¿Cuánto es lo que va a resistir de momento la tabla? 12 newton metro, que es lo que produce el taladro. ¿Okay? Bueno, ahora sí ya está interpretado el problema. Para el inciso A es que vamos a colocarlos en A y B los clavos. Aquí está. Hagamos de cuenta que aquí traemos esta línea y aquí lo tenemos. Aquí está A, aquí está B. Para que haya un momento opuesto al que está produciendo el taladro, es decir, así, los clavos deben producir uno igual pero opuesto en sentido. Es el que estamos señalando aquí, para que equilibre. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que el momento es igual a fuerza a distancia, así que como nos piden cuánto es la fuerza que está resistiendo cada clavo, despejamos la fuerza. ¿Por qué? Porque ya conozco el momento y la distancia. Sustituimos y tenemos que la fuerza que resiste A y resiste B es 26.66 newton. Ya está contestado el primer inciso. Segundo inciso. Ahora, se colocan los clavos en B y C. Generamos la línea esta, que es la que tenemos aquí, en B y C. Aplicamos la misma ecuación porque nos pide la fuerza. Masa, momento entre distancia. ¿Cuánto es? 2. Pero aquí cambió la distancia. ¿Por qué? Porque de acá, en este, hay punto 24 de distancia. Es decir, si nos vamos a la figura, es esto. Aquí estamos colocando los clavos. 240 milímetros es punto 24 metros, que es este dato. Bien.
Entonces, reemplazamos 12 por punto 24 y la fuerza que está resistiendo estos clavos es de 50. ¿Por qué? ¿Por qué resiste más fuerza? Porque su brazo de palanca es más pequeño. Ahí quedó el inciso B. Inciso C dice, ahora coloquemos en A y C, aquí y aquí los clavos. Entonces tenemos nuestro diagrama, es este, A y C. Pero allí hay que calcular cuál es la distancia entre A y C. Entonces, las fuerzas entre A y C deben un momento igual, pero opuesto al que produce el taladro. Al aplicar aquí, en este caso, Pitágoras, es decir, ¿cómo puedo calcular esta distancia? Este es un ángulo de 90 grados, entonces podemos aplicar Pitágoras. Es igual a 0.45 al cuadrado más 0.24 al cuadrado, raíz, y ya tengo esa distancia. ¿De cuánto resultó esa distancia? De 0.51 metros. Bueno, aplicado aquí a los 12 newtons, resulta que nada más estamos aplicando 23.52 newtons. ¿En cuál de todas o cuál de los arreglos están resistiendo menos fuerza los clavos? En el primero, 26.66, aplicándolos en A y B. Entonces, 26.66, colocando un clavo aquí y el otro aquí. Cuando lo colocamos en B y C, que es el intermedio, resulta de que necesito más fuerza, o está resistiendo más fuerza los clavos porque tienen menos distancia. Y nos vamos en el que tiene más distancia, 23.52 es la fuerza. Entonces, donde pueden resistir más fuerza los clavos es colocándolos en A y C, porque es el brazo de palanca más grande. Entonces va a estar más estable, con más capacidad de resistir esas fuerzas pares, así como lo estamos indicando aquí. Hasta aquí creo que tengo el material. Pues aquí hay otro, todavía más sencillito. Aquí es la suma de dos vectores nuevamente. Los pares se pueden sumar. Y dice este problemita que dos ejes de una unidad reductora de velocidad están sujetos a pares de magnitudes. Uno de 12 libras, el otro 5 libras-pies, respectivamente. Sustituir los dos pares por un solo par equivalente, especificando su magnitud y dirección de su eje. Entonces esta máquina está resistiendo un par en este sentido, conocido como M1, y al mismo tiempo está resistiendo este otro. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el momento resultante. En el lugar, coloquemos pues, este momento está a lo largo del eje X. Lo vamos a ver desde aquí. Dicen que M1 es 12 libras, pies. Aquí está. Aquí está señalado. ¿Por qué? Porque está haciendo un giro así. Entonces, ¿para dónde va a avanzar? En este sentido. Y vale 12 libras. Aquí es interpretación. Acuérdense que si giro así, un tornillo de rosca derecha avanzaría en este sentido, así como lo estamos indicando aquí. El otro, aplico aquí un par. Este tubo, digamos, está girando así, como lo indica. ¿Para dónde avanzaría un tornillo de rosca derecha? Avanzaría así. ¿Y cuánto vale? 5 libras-pies. La fuerza el par resultante va a ser
la suma vectorial de los dos pares. Aquí está. Momento resultante, M1 más M2. Como los conocemos, lo podemos calcular. M1 más M2 raíz. El primero que vale 12, el segundo que vale 5. Entonces, este momento vale 13.99 libras-pies. ¿Para dónde va a avanzar? Aquí. Es decir, estos dos me están diciendo que va a avanzar para acá. ¿Qué ángulo? Porque dijo, ¿qué dirección tiene? Ah, bueno. Observamos que aquí, por ejemplo, alfa es igual, en este caso, a M1 entre M2. ¿Sí? Es decir, esto es lo que estamos para calcular este alfa. Luego, eso pues nos da 2.4, alfa nos da entonces 67.38. Nos vamos con beta. Desde Y hasta este plano giró 90 grados, por eso tiene 90 grados. Gamma, como ya conozco aquí el complemento de 90 grados, es lo que tenemos aquí. 90 menos este ángulo me va a dar gamma. Y resultó de 22.62. Lo que nos pidieron es, ¿cuánto es la magnitud del momento resultante? Aquí es 13.99. ¿Sí? 13.99. Sí, que lo que tenemos ahí arriba. Cuyos ángulos son estos tres. Está contestada la pregunta que nos hicieron y un ejemplo más. Entonces, vean, es muy sencillo los cálculos siempre y cuando lo planteemos bien. Nada más. Eso es todo lo que nos exige. Y obviamente trabajar bien las fórmulas que nos corresponden. Bien, este era el material que quería explicarles y exponerles hoy, la reserva de que lo vamos a ampliar y voy a regresar. Bueno, entonces dejamos de compartir. Estoy nuevamente aquí en esta pantalla. Bien, por el día de hoy, este era el material que yo quería exponer, aparte de las apreciaciones